Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos pues a la casa del Señor. Muy bien, mis amados. Y ahora todos abrimos juntos la primera carta del apóstol Juan y nos ubicamos en el capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Me dicen amén cuando ya la tengamos ahí. Ya sabemos que venimos con una serie de enseñanzas fundamentadas en este capítulo. Luego ya iremos a otros textos posteriores hablando acerca del compromiso del servicio a Dios. El compromiso que nosotros tenemos a la hora de servirle a nuestro Dios. Cómo es que Él nos demanda a nosotros hacer el servicio a Él de la mejor manera. Entendiendo que nosotros no le servimos al hombre, sino que le servimos a nuestro Dios. Y si es a Él a quien servimos, pues las demandas las hace Él. Amén. Si a Él le servimos, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Entonces lo que Él diga, direccione, instruya y determine, eso es lo que nosotros vamos a aprender y estamos aprendiendo a hacer. Muy bien. Nadie puede amar, es imposible amar lo que no se conoce. Estamos hablando de conocer a nuestro Dios. Amén. Muy bien, verso 12, de ahí vamos a continuar, verso 12, capítulo 4, primera carta del apóstol Juan. Creo que ya estamos todos ahí, ¿sí? Dice el verso 12 solamente para leerlo, pero continuaremos desde el verso 13. Nadie ha visto jamás a Dios, pero un día lo veremos, ¿sí? En términos terrenales, ningún hombre en esta condición ha visto a Dios en su plenitud. Nosotros solo podremos ver a Dios cuando partamos de esta tierra o cuando Él venga por segunda vez, y ahí seremos tenidos en cuenta y conoceremos al Señor tal y como es Él. ¿Sí? Muy bien, nadie más ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La perfección de la que habla este texto es el sacrificio que Cristo hizo cuando Él fue enviado por su Padre, y el Padre en amor nos entrega a su Hijo para que nosotros tengamos vida solo si estamos en Él. Ese es el perfeccionamiento del amor del que se habla acá. Solo podemos ser perfectos en amor cuando el Padre trae a su Hijo y el Hijo se posiciona de nuestras vidas. Cuando Cristo viene a morar en mi vida, el amor del Padre se ha perfeccionado, se ha completado, porque sin Él no tenemos nada, no somos nada, pero con Él estamos completos, con Él lo tenemos todo. Ese es el amor perfecto del Padre. Que alguien venga a Él porque Él lo trae, lo lleva a su Hijo, y estando en su Hijo, el amor de Dios se perfecciona, porque Dios es amor. Amén. Ahí vamos, porque Dios es amor. Retomo el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en mí? Me está dando información privilegiada, me está confirmando, me está dando la forma de confirmar. ¿Cómo es que yo puedo saber si Dios está en mí y yo estoy en Él? Por la permanencia. Cuando ya somos hijos de Dios, Dios viene a morar en mí de manera permanente, y ineludiblemente yo debo permanecer automáticamente en Él. Si Dios ya permanece en mí, pues es obvio que yo también debo aprender cada vez más a entender lo que es permanecer en Dios. Ya permanezco en Dios, pero tengo que aprender cómo hacerlo. Sí, ya somos hijos de Dios. Ese estatus no nos lo va a quitar nadie, y por supuesto Dios no lo va a hacer, pues es quien generó el estatus. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ir aprendiendo? Cómo valorar, sí, cómo comprometer más la vida que ya no me pertenece más. Tu vida ya no te pertenece, nuestras vidas ya no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque tu vida fue comprada a precio, y a precio de sangre, y no la sangre de cualquiera, la sangre del Hijo de Dios, y ese pago lo recibe el Padre, y el Padre confirma que tú y yo por redención ya le pertenecemos a Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Quién domina a quién? ¿Quién está sobre quién? ¿Quién está supeditado a la obediencia? ¿Él o nosotros?
Siendo Él la cabeza, entendemos que somos nosotros. ¿Sí? Sigamos leyendo entonces. Verso 14. Quiero resaltar algo más. Dice que Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Esa es la mejor confirmación que tenemos nosotros de que permanecemos en Dios y Dios en nosotros. De que Él ha entregado su Espíritu Santo y lo ha puesto en nosotros como sello y garantía de que le pertenecemos a Él. Devuélvase un instante nomás al verso 24 del capítulo 3. Ahí mismo. Verso 24 del capítulo 3. ¿Estamos? Muy bien. Dice así: y el que guarda sus mandamientos, eso está hablándole a usted y me está hablando a mí. ¿Somos hijos de Dios? Levanta tu mano ahí. Si tú y yo somos hijos de Dios, esto tiene que ser verdad en nosotros. Tiene que ser verdad en nosotros. Dice así: y el que guarda sus mandamientos, los recibe, los entiende, los asimila, los ha reflexionado y comienza a vivir conforme a ellos. Sí, tu estilo de vida ya no puede ser más el mismo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Quién es el que permanece en Dios? El que guarda sus mandamientos. Aplicando lo implícito, el que no guarda sus mandamientos no permanece en Dios. ¿Y por qué no permanece en Dios? Porque no guarda sus mandamientos. Y Dios, vuelvo y leo: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos o entendemos que Él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Qué confirma eso? Que Dios está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso sabemos que Dios mora en nosotros. ¿Mora también Jesucristo en nosotros? ¿Mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Mora el Padre en nosotros? Vamos a mirar otros 3 textos por lo menos. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. No sea parte de ahí, téngalo separado. Pero vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Lo tenemos. Dice el verso 9 del capítulo 8: mas vosotros, ya lo tenemos, mas vosotros, todos nosotros, Pablo se incluye también, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según las peticiones, deseos, insinuaciones y demás de esta naturaleza que siempre invita a hacer lo malo. Ya no vivimos alineados a ella, ya no vivimos sometidos a ella en esclavitud. Por eso dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto no hay nada que discutir en cuanto a esto. Solo una persona es de Cristo si el Espíritu, su Espíritu, mora en ti, mora en mí. Es que a mí me parece que yo sí pertenezco por derecho. Nadie tiene el derecho. Nadie tiene el derecho. Nadie ha sumado lo suficiente. Nadie ha hecho cosas tan sorprendentes que puedan sorprender a Dios y decirle: bueno, tú vas a ser la excepción. Nadie será la excepción. Si no tengo el Espíritu Santo de Dios, no soy de Él. Eso es una confirmación. Y es una cláusula la cual nos dice que es condicionada a esto que acaba de decir. ¿Soy cristiano? Sí, y solo sí, si el Espíritu de Cristo mora en mí. Y avanza un poquito a mí en ese mismo capítulo al verso 16. Como estamos hablando de quién nos confirma a nosotros, porque nosotros necesitamos la confirmación.
para que la fe se ancle, para que la fe se afirme y entendamos lo que somos y nuestra identidad se fortalezca y que entendamos bien quiénes somos y quién nos llamó y a qué nos llamó y por qué nos llamó. Todo eso tengo que entenderlo para que se fortalezca mi identidad y mi identidad se hace fuerte en carácter también. Tengo que conocer cómo piensa Dios, tengo que conocer todo lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros para no ser nosotros desobedientes a nuestro Dios, para no hacer lo contrario a lo que Dios nos demanda a usted y nos demanda a mí. Por eso el título es: es imposible conocer, es imposible amar lo que no se conoce. Conociéndolo a Él, entonces yo podré agradarle más a Él. Usted siempre buscará agradar a la persona que ama. Y si tú y yo decimos amar a Dios, ¿a quién entonces agradaremos en primera instancia? ¿Cuál será nuestra prioridad a la hora de agradarle a alguien? La respuesta es evidente. Verso 16, el Espíritu Santo mismo, Él lo manda a alguien, Él mismo, si está en ti, aclaro, da testimonio a nuestro espíritu. Para dar testimonio a nuestro espíritu, ¿dónde debe estar el Espíritu Santo? Tiene que estar adentro, para que Él de lo más cerca que se pueda entender, Él de lo más cerca a tu corazón, Él te dice, Él te confirma: mira, tú eres hijo de Dios, has sido sellado por mí, has sido apartado en santidad, Kadosh. Recuerda el título allá para los jóvenes, el lema, Kadosh, santo, apartado para Dios, y como hijo de Dios y santo de Dios debes vivir, porque Dios no acepta menos que eso. Si somos hijos del Dios Santísimo, lo menos que Él espera de mí es que yo viva una vida santa conforme Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Condiciones que no se pueden evadir, condiciones que no se pueden suplir por otra. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos, no fuimos, ni seremos. Lo dice en tiempo presente activo. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Pero recuerde que de todo esto que estamos viendo, la confirmación se va ampliando cada vez más en la medida que vayamos avanzando en esto. Porque dice, bueno, yo ya sé que soy hijo de Dios, pero es que, ¿cómo viven los hijos de Dios? ¿Qué espera Dios de un hijo y qué quiere que Dios de su hijo, de cómo debe conducirse, de cómo debe vivir? Hemos visto muchas cosas acerca de esto. Lo primero que Él demanda, ¿qué fue? Santidad. Mi hermano, tenemos nosotros todos que entender lo que es la santidad. Si yo no entiendo lo que es la santidad, no puedo vivir la santidad. ¿Sí? Y ya sabemos que hay una gran diferencia entre una y otra, aunque los términos son muy similares. Santo, santidad y santificación. Santo, santidad y santificación. Santo en hebreo kadosh significa apartado y separado con un propósito específico. ¿Separado de quién? ¿Apartado por quién? Apartado por Dios. Somos los santos de Dios porque Él nos separó. Él nos dio vida cuando estábamos muertos y nos dio el estatus de ser sus hijos, sus redimidos, sus siervos, sus discípulos. Fuimos apartados para Dios, le pertenecemos a Dios. De hecho, Él pagó un precio por cada uno de nosotros. A eso se refiere la palabra santo. Santidad. La santidad solo puede hablar del presente. La santidad se demanda el día de hoy, a la misma hora en la que usted está aquí, estoy yo. Santidad para vivir el día a día. Dios te demanda ser santo no mañana. No te vale haber sido santo ayer. Dios te demanda que seas santo el día de hoy y vivas una vida de santidad el día de hoy. Vivir una vida de santidad simplemente se resume en esto: apartados de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuándo debo pensar yo en hacer eso? Pensaré en hacerlo mañana, me apartaré mañana, viviré la santidad mañana. No le sirve a Dios mañana. Dios es un Dios del presente, del día de hoy. Nos llama a vivir una vida de santidad hoy. O sea que me voy a preocupar. Mi máximo esfuerzo va a ser por vivir el día de hoy en santidad. Y si Dios me da el día de mañana, procuraré hacer lo mismo. Y a nosotros nos caracteriza, luego lo ampliaremos, a nosotros una de las cosas que nos caracteriza como hijos de Dios es que vivimos una vida de santidad, lo que el mundo no vive.
pero usted ya conoce el mundo perfectamente porque usted también fue parte de él, porque todos fuimos parte de él y sabemos lo que es vivir como enemigos o como enemistados del Señor. Y el tercer aspecto que les dije, ¿cuál fue? Santificación. La santificación tiene un comienzo y tiene una forma de verla progresiva. O sea, la santificación es el proceso por el cual nosotros vamos avanzando en la vida cristiana para irnos perfeccionando, para ir creciendo, para ir madurando, para que cada día seamos más semejantes a nuestro Cristo, porque Él es el estándar, porque Él es el modelo, para que lleguemos a ser conforme a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Cristo. Avanzamos en santificación para que lleguemos a ese estándar. ¿Podremos llegar a ese estándar? Tenemos que llegar a ese estándar porque Dios comenzó esa obra y Él la ha de perfeccionar y nos va llevando. El obstáculo puede ser usted que haga las cosas más difíciles, pero necesariamente todos tenemos que llegar a ese estándar de ser semejantes, de ser iguales, idénticos en ese sentido en cuanto al carácter de Cristo. No que seamos dioses, pero el carácter nuestro debe ser alineado con el carácter de Cristo. Ese es el proceso de santificación. Dios ya se comprometió en muy buena parte. ¿Cómo? Él nos puso su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Él nos da la palabra que Él revela para que el Espíritu Santo nos ilumine, podamos entenderla, podamos asimilarla, reflexionar, meditar en ella, y habiéndola entendido, comienzo a aplicarla, y habiendo aplicado, entonces comienzo a testificar acerca de esa verdad. Mi vida misma se hace testimonio ante los demás. Por eso Él habla de nosotros como sal, por eso Él habla de nosotros como luz. Eli. Sí. Para ser santo yo no puedo hacer nada. ¿Qué significa eso? Yo estando muerto en mis delitos y pecados, yo no podía ir a Dios. Sí, yo era parte de lo profano, de lo común, de lo pecaminoso de esta vida. Yo era parte de aquellos dignos de ir a muerte. Eso era yo. Cuando Dios vino a mí, Él llega y me aparta, me hace santo, me aparta, me separa. Eso lo hizo Él, absolutamente Él. Yo no podía ir a Dios, yo no podía ser redimido por mí mismo, yo no podía vivir estando muerto y cobrar vida en mí mismo, porque nosotros no tenemos vida en nosotros, ¿sí? Ni tenemos la capacidad de darle vida a otro. Él llega y nos da vida, nos aparta, nos separa y nos hace santos. Eso lo hace Dios absolutamente al 100%. Luego viene la vida de santidad. La vida de santidad aprendo a vivirla en la medida que yo voy conociendo la palabra de Dios. Porque nosotros hacíamos cosas buenas y decíamos que eran malas, y hacíamos cosas malas y decíamos que eran buenas. ¿Qué tiene que pasar ahora que estamos en Cristo? Ya eres hijo de Dios, ya eres santo de Dios, ya has sido apartado. ¿Qué tienes que aprender ahora? Aprender a vivir una vida de santidad alineada con lo que Dios demanda. A lo que Dios llama pecado, yo aprendo a llamarlo pecado. Lo que yo antes decía que era bueno, Dios dice, eso no es bueno, entonces ¿qué tengo que cambiar yo? Es una vida de arrepentimiento constante, es un cambio de mentalidad para que haya una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Esa es una vida de santidad de hoy. Yo hoy tengo que entender cada día más qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y lo que no le agrada a Dios, yo lo voy desechando de mi vida de manera diaria y constante. Firmes, constantes y crecientes. Firmes, constantes y crecientes. Lo estudiaremos un poquito más adelante acerca de esos textos. Y ahora en cuanto a la santificación, es el proceso. Hoy nosotros no estamos perfectos como Dios quiere que lo seamos, ¿o sí? ¿Quién está ya terminado, producto terminado? No, ninguno de nosotros es producto terminado. Entonces apuntamos a que Dios nos va a dar el día de mañana. Si Él nos da el día de mañana, es para seguir creciendo y avanzando en santificación. Santificación es sinónimo de limpieza, de descontaminación, de crecimiento, de madurez, de ir avanzando siempre en el camino cristiano. Cada día es un día de oportunidad, no para retroceder, no para conformarme con lo que soy o donde yo estoy, no. Siempre seré un inconforme espiritual en el sentido de que Dios me da hoy cosas para que yo las entienda, las asimile, las viva y las practique y las testifique, pero me dará el día de mañana para que aprenda más, para que sea de mejor testimonio, para que tenga más entereza, para que mi carácter sea más fuerte, para ser más maduro, más crecido, más sabio, más prudente, más misericordioso, más compasivo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el fruto del Espíritu Santo se vea cada día más en mí.
Ahí está, santo lo hace Dios, santidad me compromete Dios a mí, santificación Él se compromete y yo también me comprometo. ¿Entendido? Para ser santos Dios se compromete de manera absoluta y Él lo hace. Para vivir una vida de santidad estoy absolutamente comprometido yo. Y para vivir una vida de santificación Dios ya se comprometió, nos dio su Espíritu Santo, nos dio la palabra y te dice, ahora con mi Espíritu Santo y con mi palabra comienza a actuar. Comienza a dejar todo lo que mi palabra dice que debes dejar. Comienza a hacer todo lo que mi palabra dice que debes hacer. ¿Entendido el concepto? Muy bien, continuamos entonces. Quiero leer un texto más sumado a este asunto del Espíritu Santo como confirmación de nuestras vidas, de que en nosotros mora toda la plenitud de la deidad. Y vamos a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Carta, sí, es un poquito antes de donde estamos nosotros. Bueno, un poquito no, más o menos. ¿Lo tenemos? Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda. No, le estoy dando el orden para que se ubique, ¿cierto? Bueno, Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Leo entonces, leemos. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, mire, usted y yo, estáis completos en Él. Estábamos hablando de la perfección del amor de Dios en nuestras vidas. Esa perfección que es cuando Cristo viene a mi vida, yo siendo incompleto ahora lo soy. ¿Por qué soy completo? Porque Cristo viene y completa esa obra. ¿Cómo la completa? El Espíritu Santo en mí, Jesucristo en mí, el Padre en mí, y ahora nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él, y la obra se hace perfecta y la obra se hace completa. Y pero dice algo muy importante ahí. Porque en Él habita esa palabra, cuidado con ella, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie podría ver a Dios en esta condición. Nadie podría ver a Dios en toda su magnitud como Dios y vivir. Sería exterminado por su grandeza y su santidad. Pero ¿cómo podremos ver a Dios nosotros y estar con Él y morar con Él y tenerlo ahí frente a nosotros, con nosotros en la eternidad? La única forma en la que Dios puede morar eternamente con nosotros de manera literal, viéndolo ahí, tocándolo Él a nosotros y nosotros a Él, mirándolo a los ojos y Él a nosotros, es que corporalmente en Él habite toda la plenitud de la deidad. O sea, cuando veamos a nuestro Cristo tal y como es Él, tenemos que partir de esta tierra para que eso pase, o que Él venga por nosotros y haga todo lo que tiene que hacer. Cuando lo tengamos frente a nosotros, mi amado, cuando lo veamos a Él, estaremos viendo al Creador del universo, a todo aquel que entiende a Dios como dador de vida absoluto. El único Dios verdadero, veremos a Cristo ahí, y ese es el Dios del universo. El que dice, el que hace vivir, el que hace morir, el que hiere y el que sana, yo soy Jehová, y Él lo ha dicho. Así cuando lo veamos, Él es el Dios absoluto. No le vas a tener que preguntar como hicieron los discípulos en cierto momento, ¿cierto? El que me ha visto a mí ha visto el Padre, dijo Jesús a sus discípulos. Llega Felipe y pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y él le había dicho, el que me ve a mí, que había acabado de decir. El que me ve a mí ha visto al Padre. Estaba hablando de lo que sería después, ¿sí? A totalidad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque en esencia somos el mismo. En esencia somos el mismo. Y en ese momento Él no había muerto. En ese momento Él no había sido glorificado en su resurrección. Pero ya estaba dando avisos de lo que sería Él. Que cuando lo viéramos a Él resucitado en toda su gloria, estaríamos viéndolo a Él. Estaremos viendo en Él el Espíritu Santo, y estaremos viendo en Él el Padre también. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estamos, usted y yo, estamos completos en Él. Y si estamos en Él, entonces todo será perfecto. La perfección alcanzada a la máxima expresión, absolutamente expresión absoluta en cuanto a esto. Lo retomo y lo leo para que ya lo tenga todo completo en su mente.
porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién dirige todo? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Él. ¿Sí? Así que no le preguntaremos como a Felipe cuando estemos allá, nos presentemos delante de Él: Señor, muéstranos al Padre. No le vas a preguntar a Él: muéstranos al Padre, porque si no le dio el coscorronazo a Felipe, te lo va a dar a ti, ¿cierto? Porque ahí estás viéndolo a Él, ¿cierto? Ahí lo estarán. Hoy somos muy preguntones y preguntamos cosas necias. Allá será tan claro, será tan claro que usted nunca preguntaría semejante cosa, ¿cierto? Nunca preguntaría semejante cosa. Pero recuerde que yo solo puedo saber estas cosas si yo las veo en la Escritura, si yo las entiendo y reflexiono en ellas y comprendo que la Trinidad es una realidad en mi vida y en tu vida. Que Dios no vino a habitar nuestras vidas o a tomar nuestras vidas o a posicionarse de ellas por partes. No, tenemos o todo de Dios o no tenemos nada de Dios. Nadie puede decir: yo tengo a Jesucristo pero no tengo al Padre, o tengo al Padre pero no tengo a Cristo, o tengo el Espíritu Santo pero Cristo no lo tengo porque no lo considero mi Señor. Les había dicho en estos días, el jueves incluso, de esto tan terrible que se está moviendo en la iglesia al día de hoy. Esto no es nuevo, pero sigue avanzando, cada vez más infiltrándose en los pensamientos de la iglesia, de considerar que a Jesucristo lo podemos ver de dos formas diferentes. Explico. Que alguien puede ver a Jesucristo como su Salvador y reconocerlo como su Salvador, y eso está bien, eso es correcto, ¿cierto que sí? ¿O no es correcto? ¿Es correcto que veamos a Jesucristo como nuestro Salvador? Sí. Pero que esta misma persona diga que lo reconoce como Salvador, pero que no lo reconoce como Señor. ¿Entiende lo que estamos hablando acá? Cada vez está siendo más bella en la iglesia, predicado desde los púlpitos hoy en día. Que puedes reconocer a Cristo como Salvador y vivir de cualquier manera, porque no necesariamente tienes que reconocerlo como Señor, por ende no hay demanda sobre tu vida. Él no te puede demandar algo a ti si tú no le permites, si tú no le das acceso, si tú no le das el reconocimiento y decirle: Señor, mira, yo reconozco que tú eres mi Salvador, pero todavía no te acepto como Señor, así que no me puedes demandar nada. Solo me puedes demandar cuando yo te acepte como Señor. Entonces, con una naturaleza de esta, es muy conveniente no aceptar a Cristo como Señor, ¿o sí? Si tú quieres vivir de la manera como vive el mundo, te conviene aceptar a Cristo como Señor cuando tienes que someterte a Él y obedecer y hacer todo lo que Él dice, porque eso habla de señorío. El señorío significa que todo lo que Él mande, siendo yo su siervo, es para obedecerlo. Pero si yo la resuelvo fácil y digo: Señor, hasta aquí, que sea mi Salvador, para mí está bien, es suficiente y con eso tengo para ir al cielo, pero de ahí a que te acepte como Señor, el Señor, todavía no. Cuando esté listo, cuando esté preparado, cuando esté dispuesto a dejar todas las cosas que no quiero dejar ahora, entonces te aceptaré como Señor. O sea, usted condicionando al Creador del universo para ver cuándo decide usted vivir conforme a la santidad de tu Dios. Es como si Dios tiene a sus hijos y le dice: mi hijo, vea, yo quisiera que usted me obedeciera, pero no tomo la decisión yo por usted. Cuando usted quiera, cuando usted me quiera obedecer, yo le doy una instrucción, pero si usted no la obedece, usted está fuera de mi señorío. Cuando usted decida obedecerme a mí, entonces está bajo mi señorío. Eso lo dejar eso a la voluntad del hombre. Dejar eso a la voluntad del hombre. Entonces, con esta naturaleza, ¿cuándo el hombre va a querer someterse a un señorío? Ahora usted entiende por qué hoy en día hay tanta rebeldía en el seno de la iglesia en general. ¿Por qué aún personas diciendo ser cristianas, confesando y profesando abiertamente serlos por años en las iglesias incluso, y no viven conforme al señorío de Cristo? Y lo llaman Señor con su boca,
Pero su corazón está lejos de Él, porque no hay obediencia y sometimiento a Él, porque Dios dice una cosa, pero se racionaliza con Él, y dice: Señor, yo sé que tú dices esto, yo sé que eso es verdad, yo sé que la Biblia lo dice, pero a mí me parece que no es el tiempo, que no es para mí ahora, que tengo cosas por hacer, que después me comprometo. Tú me llamaste a servir, sí, Señor, eso lo dice la Biblia, pero todavía no, Señor, más adelantico, déjame yo arreglo aquí, déjame yo arreglo allá, déjame yo voy y entierro a mi padre y después yo vengo a ti. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. No lo dice después, dice: sígueme ahora. Ahora toma todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Se lo dijo para que lo hiciera después o se lo dijo para que lo hiciera de manera inmediata? Era reconocedor del señorío de Cristo. ¿Sabía a quién le estaba hablando? Le dijo: toma, mira, era una orden que le estaba dando. Toma todo lo que tienes, por lo cual dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Porque llegó apelando: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice muy sabiamente, le cita algunos mandamientos. Los mandamientos saben, y le citó algunos, sí. Pero el primer mandamiento se lo dejó para después. Y no le dijo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese no se lo dijo en el momento. Entonces llega él y el Señor apenas hablando, y él ya está diciendo: Señor, yo todo eso lo he hecho, ya me gané el cielo. Y le dijo: ah, sí, solo una cosa te falta. Toma todo lo que tienes, véndelo y repárteselo a los pobres. Ven y sígueme. Eso era una orden, ¿sí? ¿Y qué hizo él después? Le cita el primer mandamiento, ¿sí? Le cita el primer mandamiento: toma todo lo que tienes y entrégalo. Ven y sígame. ¿Cuál era su primera amor ahí, en él? ¿Qué era lo que realmente amaba? ¿Realmente amaba al Señor sobre todas las cosas? No, se confirmó que no, porque sus riquezas era realmente lo que amaba y fue lo que quiso mantener. Fue lo que se aferró y fue lo que consideró que era valioso para él. ¿Y qué hizo? Se fue con todas sus posesiones y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque él no estaba dispuesto a dejar lo que amaba, y lo que amaba no era Dios. No es verdad que Dios estaba en el primer lugar de su vida. El primer lugar de su vida lo ocupaban los bienes materiales, de los cuales no se pudo despojar. ¿Cómo podemos decir nosotros que Cristo es nuestro Señor, pero yo no puedo entregarle lo que yo considero que tiene valor? Que tiene valor para mí, suficiente como para que Dios lo considere por encima de Él. ¿Qué le puedo decir yo a mí? Mira, mi Señor, esto es muy valioso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo puedo poner por encima de ti, lo voy a atesorar por encima de ti. Mira, Señor, así sea un tiempito, dame tiempo, Señor. Hasta los 70 años esto va a ser más importante para mí que tú. Pero cuando ya llegue a mis 70, voy a dejar esto y lo voy a poner en un segundo lugar, y ahora sí será lo más importante para mí. ¿Cómo puedo condicionar yo a mi Dios de semejante manera? ¿Cómo puedo decirle: el Señor me demanda que cambie y deje alguna cosa, y yo le digo: Señor, yo sé que tengo que dejar eso, o yo tengo que dejar cierta situación, cierta conducta, cierto hábito, cierta amistad, etcétera? Pero Señor, todavía no. O sea, yo soy el que pone las condiciones, y Dios, parece que aquí el Señor soy yo y el siervo es Él. En ninguna manera. Si piensas de esa manera, estás engañado al máximo nivel, engañado por tu propio corazón, porque consideras que puedes condicionarlo a Él, y Él es Dios. Él no tiene que pedir favores. Como Dios y Rey, Él solamente ordena, porque si soy su esclavo, simplemente obedezco, sin refutar nada, sin cuestionar nada, porque cuando Dios habla, Él es el que tiene la razón, Él es el que conoce todo a perfección, no soy yo. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo considero, no es lo que me enseñaron, no es lo que otro piensa, no es lo que la mayoría piensa. La mayoría para Dios no importa. Lo que importa es lo que Él como Dios dice, lo que Él como Dios dice.
Y si soy hijo de Dios, procuraré obedecerle, servirle, amarle y agradarle a mi Dios. Amén. Regresemos entonces al texto principal. Sí, primera de Juan. Estamos en el verso 13, vamos ya para el 14. Leo el 13 para continuar. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto, Juan está aquí testificando de lo que vivió en el ministerio, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Estos son testigos oculares, estos son testigos presenciales, nadie les tuvo que contar nada. Juan está diciendo, y nosotros, ¿de quiénes está hablando? De Él y todos los discípulos. De Él y muchos más que se sumaron para conocer y entender que el testimonio de Cristo había sido real, que esto no había sido inventado, que esto no había sido un cuento. Ellos estuvieron con Él, ellos lo vieron a Él, anduvieron con Él, comieron con Él. Ellos sabían perfectamente lo que estaban hablando con toda autoridad moral y espiritual. Es lo que Él está diciendo aquí. Y nosotros somos testigos, nosotros damos la vida por esto. Mire, ellos no dieron la vida por una mentira. Uno da la vida por una verdad, y eso era una verdad. Ellos dieron la vida por esa verdad, de manera incondicional. Fueron difíciles al principio, pero después de que el Espíritu Santo vino a ellos, es que una cosa era Pedro antes y otra cosa era Pedro después. Una cosa era Juan antes y otra cosa era Juan, ahora que está hablando acá. Ahora ya entiende que vale la pena dejarlo todo e ir a morir por causa de Cristo. Estos hombres lo entendieron. ¿Cómo lo puedo entender yo? Solo si el Espíritu Santo me va generando esa convicción en mi vida. ¿Qué es lo más importante hoy para ti? Si tú dices tener el Espíritu Santo de Cristo, eres de Cristo. Ahora, ¿tus prioridades siguen siendo las mismas de antes o son diferentes ahora? Si ahora Él es tu Señor, ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿Para qué vives o para quién vives? ¿Por qué respiras un día a la vez? ¿Qué espera Dios de ti y qué te demanda hoy? Porque si no le pertenecemos a Cristo, y no creo que eso sea verdad, entonces cuestiona mucho lo que hay en ti. Muchísimo. Porque debemos vivir consecuentemente con aquel que nos llamó. Él no nos llamó a seguir viviendo de la misma manera. Él nos llamó para que nuestras vidas sean impactadas. Nos sacó de lo profano, de lo común, nos sacó de lo común para que seamos santos. Y como santos se nos demanda. Amén. Verso 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esa es la manifestación de amor de la que hemos venido hablando con insistencia. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ojo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué obtiene como resultado? La permanencia. ¿De quién? La permanencia de Dios en mí y la permanencia mía en Él. Pero este confesar no es simplemente decir, Señor, tú eres mi Dios. No, eso va más allá. Una confesión es de carácter externo. Otro lo puede oír, a eso me refiero. Otro lo puede oír. Yo puedo salir acá y decirle, pastor, yo a partir de hoy ya soy cristiano. Me comprometo delante de Dios, me comprometo delante de la iglesia. Eso solo son palabras, pero esas palabras tienen que tener un fondo. Esas palabras tienen que tener unas raíces, deben estar muy bien arraigadas y confirmadas en que lo que tú estás expresando en confesión por tu boca realmente esté sucediendo también en tu corazón. Eso no es un asunto externo y superficial, eso es un asunto del corazón mismo. Esas palabras nunca, jamás saldrían de un corazón engañoso. Tienes que tener un corazón nuevo para que esto de manera genuina realmente sea cierto en ti. Tiene que ser cierto en ti si tienes un corazón nuevo. Si tu corazón sigue siendo el mismo corazón engañoso, esas palabras pueden ser simplemente falsas, producto de un momento emotivo en algún momento de tu vida. Y no pasará nada contigo al siguiente instante. ¿Cómo sabemos que no es simplemente una confesión? Siga leyendo el verso que sigue. Verso 17, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído. Nota que no solamente una confesión.
Una confesión que lleva al conocimiento, y un conocimiento debe ser creído. Yo debo confesarlo a Él como Señor, pero de nada me sirve si no creo en Él. Le he dicho hasta el cansancio, muchos quieren venir a Cristo, pero muchos no quieren creer y seguirlo a Él. Fácil es decir Cristo es el Señor, pero no es tan fácil morir por Él y seguirlo a Él. El texto que siempre sabemos decir: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga. Está hablando de seguirlo, ¿cierto? Está hablando de creer eso. Está hablando de confesarlo también. Mire, hermano, el decirle a una persona en cualquier momento, en cualquier situación y circunstancia, es que yo soy cristiano. Vea, cuando usted vaya a decir eso, piénselo muy bien. Piense realmente muy bien, porque al primero que usted va a ofender, si eso no es verdad, es al creador del universo. ¿Cómo sabemos que no puede ser verdad? Porque la forma como usted vive lo va a confirmar. Por la forma que usted actúa, por la forma como piensa, por la forma que sigue buscando con tanto afán las cosas de esta tierra, sabiendo que son efímeras, sabiendo que son vanas, sabiendo que morirán junto con la tierra. Usted se aferra a algo vano y eso vano está en la tierra termina, usted termina y todo lo vano de su pensar termina con usted. No puedes amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, en lo absoluto. Porque en Él, haciendo la voluntad en Él, entonces tenemos promesa de permanencia. El mundo no tiene promesa de permanencia. Y el que ama al mundo muere junto con el mundo por no tener promesa de permanencia. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El asunto es este: o estamos con el Padre para permanecer, o estamos sin el Padre y hemos de morir. No hay más que hacer. Y no hay más que sumar y no hay más que decir en cuanto a eso. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque esa es su esencia. Ese es uno de sus más grandes atributos. Él es amor. Eso no es un concepto. Él en esencia es amor. Y ese amor se manifiesta, y ese amor lo entrega y manda a su Hijo, y con su Hijo confirma la manera en que Él lo amó. Amó al mundo, estoy hablando. La manera en que Él amó el mundo es enviando a su Hijo, para que el Hijo permanezca en nosotros. Y si nosotros permanecemos en el Hijo, ¿será que podemos permanecer en el Padre? Si nosotros permanecemos en el Hijo, ¿habrá permanencia en el Padre? Pues eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, y cada vez lo confirma y lo confirma y lo confirma más. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ya sabe de qué perfección estamos hablando aquí. ¿En qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? En que Jesucristo permanece en nosotros, en que Cristo vino a morir por nosotros y nosotros estamos en Él, que el amor que Él envía ya lo tenemos nosotros. O sea, tenemos a Cristo en nosotros. Ojo, tienes a Cristo en ti, partamos de ahí. Teniendo a Cristo en nosotros, leamos el 17. En esto se ha perfeccionado o se ha completado todo. El amor en nosotros, Jesucristo en nosotros es el amor perfecto. Todo está completo. Él en nosotros, nosotros en Él. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermano, esto ya tiene un carácter escatológico, porque mencionó el día del juicio. ¿Qué hay en la mente de Juan? Cuando dice el día del juicio, lo deja por escrito. ¿En qué está pensando Juan? Está pensando en el final. Recuerde que Juan fue el privilegiado que escribió el libro de las revelaciones, Apocalipsis. Recuérdelo a él. Él sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Él no está hablando sin pensar. Simplemente el Espíritu Santo ponga eso aunque no lo entienda. No, él lo que escribía lo estaba entendiendo, y muy bien. Y muy bien.
que con el amor perfeccionado en nosotros, con Cristo en nosotros, no tendremos problema ni temor el día del juicio. ¿Qué está diciendo también eso? No solamente nos lleva al final de Apocalipsis 20, donde se establece el juicio, el trono y el juicio ante el gran trono, sentado Cristo en él. No está hablando solamente de ese momento, está diciendo que nosotros estaremos presentes ahí. Pero ¿cuál será la diferencia entre los que se presentan delante de Dios ese día, se ponen de pie y están todos muertos? ¿Qué habrá en el corazón de una persona muerta espiritualmente y que tiene al juez del universo frente a él? ¿Qué crees? ¿Sentirá gozo? ¿Sabiendo que está ahí porque se lo merece? Sabiendo que su conciencia y su memoria lo acusan todo el tiempo y sabe cómo vivió y por eso está delante del juez y sabe que está en una situación, en una instancia condenatoria, es la última instancia, ya no hay nada que apelar, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada, no hay la más mínima oportunidad. Estás en la instancia condenatoria, estás delante del juez, todas las evidencias están contra ti, todas las actas pesan contra ti, tienes pena de muerte para ejecución. Eso es lo que está pasando ahí. Y nosotros también estaremos ahí junto con todas las huestes espirituales, o sea, todos los ángeles de Dios. Ahí también está Jesucristo, está el Padre, ahí toda la eternidad ahí sentada en el trono. Están todos sus huestes espirituales en cuanto a sus ángeles. Estaremos todos los redimidos, todos, absolutamente todos. No faltará ni uno. Y estarán también todos, absolutamente todos, y no faltará ni uno de todos los que irán a condenación. Ahí está, desde el primero hasta el último estará ahí también. ¿Para qué estaremos nosotros ahí? ¿Por qué estaremos ahí? Aquí dice Juan algo muy importante: para que ese día tengamos confianza y no haya temor en nuestras vidas. ¿Cuál sería nuestro temor entonces? El cual no tendremos en ese momento, de que nosotros no vamos a condenación, que estamos ahí. Si usted no va a condenación, entonces usted va como testigo. ¿Entiende lo que está pasando? Estamos hablando en un escenario de un juicio. Si tú no estás en el banquillo del acusado, condenado, significa que los demás que vienen a ser aparte del juez, testigos, seremos los testigos. ¿Y qué temor tiene el testigo cuando el que se va a ser condenado es otro? ¿A qué le va a temer? Nada. ¿Quién es el que debe temer? Pues el que está ahí en el banquillo acusado con todas las evidencias en su contra, con todas las pruebas indubitables de que es culpable, y está condenado a muerte, y que es cuestión que en ese momento se dicte la sentencia y láncenlo al lago de fuego y azufre. Eso es lo que va a pasar allá. Ellos sí deben temer. El no tener a Cristo te pone en esa situación de temor. No solo temor ahora, no solo temor cuando mueras, sino temor cuando mueras y estés frente al trono, ante el juicio del gran trono blanco, y estés ante el juez absoluto. Dirá, yo no le tengo miedo a eso, dirá alguno. Hay gente muy osada en su ignorancia, pero lo es. A mí poco me importa, pues yo voy y me presento, ¿y qué? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? No, eso no podría pasar, eso ya pasó. Eso no va a pasar, eso ya pasó, desde la eternidad, eso ya es historia. ¿Está determinado para los hombres que mueran una sola vez? ¿Y qué pasa de manera inmediata? En perspectiva vista desde la eternidad. Ojo, aclaro eso. Perspectiva vista desde la eternidad, no desde lo terrenal presente. Está determinado para todo ser humano que después de que muera sin Cristo, porque el contexto viene hablando es morir con Él o morir sin Él. Sin Cristo, mueres sin Cristo, y lo que te espera de manera inmediata, ¿qué es? El juicio condenatorio. Condenatorio. Es lo que sucederá en aquel momento. Jesús. Sentimientos sí, más se lo voy a decir tan fácil. Sí, se lo voy a decir tan fácil como esto. Si usted ve a un ser querido ahí presentándose frente al juicio, usted dirá, gloria a Dios por eso, porque se exaltará la justicia de Dios.
Es que no vamos a pensar como pensamos ahora. ¿Usted se imagina ir al cielo pensando como usted y yo pensamos ahora? No es que hoy nos consideramos más justos que Dios. Usted no ve que hoy nosotros con esta naturaleza consideramos muchas veces que somos más justos que Dios, que somos más sabios que Dios, que entendemos mejor el mundo que Dios, porque cree que el hombre actúa como actúa, porque considera que no necesita a Dios. Y si partiéramos en esa misma condición al cielo, seríamos el mayor obstáculo por toda la eternidad. Seríamos un problema para Dios eternal. ¿Dios quiere un problema eternal? Sí, dice el Señor en Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre, serán sus días 120 años. No contenderá por siempre, allá pensaremos como Cristo. Recuerde que vamos apuntando a ser como Cristo. ¿Quién siendo como Cristo le va a doler que su padre por impío se vaya a la condenación cuando tienes allá al Dios del universo al que le debes todo? El gozo, aleluya. Sí, el Señor Todopoderoso reina. Esas serán las palabras que saldrán, porque sabemos que lo que está haciendo ahí es aplicando su justicia. Ya no nos dolerá porque lo que está haciendo es aplicando su justicia. Hoy nosotros diríamos, injusto. ¿Cómo manda mi mamá ya? ¡Qué pecado! Yo no hubiera hecho eso. Yo le hubiera dado una oportunidad a mi mamá. Yo me hubiera inventado el purgatorio. Porque ¿qué ha hecho el hombre? Eso. ¿Qué se inventó el hombre para sacar a las personas de la condenación? ¿Qué se inventó la religión? ¿Qué se inventó la tradición? La forma de cómo contradecir a Dios y considerarse más misericordioso que Dios. Señor, en usted no hay misericordia. La misericordia la tenemos nosotros. Ahora nos vamos a inventar un lugar donde las personas van a ir y nosotros las vamos a sacar de allá. El hombre diciéndole a Dios. Nosotros las vamos a sacar de allá con nuestras intervenciones, con nuestras oraciones, con nuestras misas, con nuestros rituales, con el dinero, con lo que sea. Compro indulgencias y saco a mi ser querido de allá. No importa cuánto se demore, no importa cuánto tenga que pagar, pero el hombre considera que puede hacer eso. Pero no puede haber más necedad que esa. No puede haber más necedad que esa. Que el hombre considere que es más grande que Dios. Es absolutamente torpe pensar de esa manera, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Es que mire la distancia de Él a la tierra. ¿Qué somos nosotros delante de Él? Como dijo David, no somos más que simples gusanos, que simples langostas. No somos nada delante de Él, para que vengamos a decirle al Creador que está equivocado. Que yo hubiera hecho las cosas mejor. Que yo hubiera hecho las cosas mejor. ¿Qué hubiera hecho usted si le hubiera dado la oportunidad de salvarse a sí mismo? Usted hubiera procurado una vida de santidad cuando usted se puede salvar a sí mismo viviendo como le gusta. En serio, ¿usted querría cambiar? Viviendo como le gusta y viviendo el pecado y disfrutándolo como lo disfruta. ¿Usted le gustaría cambiar todo eso y dejar todo eso e irse al cielo purito, perfecto, que ya no le guste más lo que le gusta aquí? No, usted escogería irse como está, con esos mismos deseos y pasiones desenfrenadas, e ir a vivirlas por la eternidad en el cielo. Qué cielo tan perfecto sería para mí con esta naturaleza si allá me dejaran hacer todo lo que yo quiero. Por eso cuando una persona muere, ¿a dónde la mandan? Yo no he escuchado la primera persona que se le muera un ser querido y la mande al infierno. No he visto el primero, no lo he escuchado. No sé si usted, yo nunca he escuchado a una persona diciendo, ay, mi mamá se murió y estoy feliz porque me desearía verla en el infierno conmigo. Eso no va a pasar. En estos días murió alguien famoso y ¿a dónde lo mandaron todos en común? Hasta pastores lo mandaron al cielo, sin ningún criterio, pasando por encima de lo que la Biblia dice. La Biblia te dice que debes vivir una vida de santidad, no esperar vivirla después. A ti no te sirve pensar en lo futuro, las intenciones no suman para el reino de los cielos. En el Señor se vive el presente, no te sirve aferrarte al pasado. El pasado no te ha de justificar, tampoco te sirve aferrarte al futuro esperando que vas a hacer algo mañana. Dios te demanda el día de hoy. Porque si el día de hoy viene el Señor por mi vida, Él espera que hoy esté viviendo un día para Él.
Él no espera que viva el día de mañana. Señor, mañana voy a la iglesia, mañana me arrepiento, mañana entonces busco de ti, mañana te sigo, Señor. El mañana es incierto, el mañana quizás no llegue. Por eso Dios siempre demanda el día de hoy. Martín, dilo. Ajá. Correcto. Eso es. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a Dios en esa instancia, Señor? Cuando veas a tu mamá de pronto ahí, de pronto, tu mamá, un hijo, un esposo, lo que sea, y tú estás ahí como testigo. Ahí está el juez. Yo estoy como testigo junto con los ángeles. Y ahí está el condenado, y resulta que ese condenado es tu papá, tu mamá, tu hijo, pues. Y le dice, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo así? Porque, a ver, te pido que explícame esto. Y se lo dice con tonito. A ver, pues, Señor, explícame esto. ¿Cómo es que mi mamá está ahí? Y se lo dije, ya se lo dice con enojo. ¿Cómo es que mi mamá está ahí? Explícame esto, Señor. ¿Será que eso puede pasar? ¿Será que tú puedes hablarle hacia Dios? ¿Será que tú puedes pararte delante del rey y hacer eso? Somos muy osados y atrevidos aquí, somos muy ignorantes. A Dios, aún como hijos de Dios, a veces le hablamos como si Él fuera nuestro siervo. Hermano, vea, a mí me fascina la forma como un hombre como Abraham se dirige al Señor. Señor, es que no, es solo imaginarlo. Abraham le falló a Dios, sí, pecó, sí, hizo cosas inapropiadas, sí, es verdad. Pero cuando Abraham se dirigía a Dios, se dirigía con una reverencia impresionante, al punto de que el único que llama amigo de Dios en el Antiguo Testamento, que lo llama amigo en el Antiguo Testamento, porque ya después seríamos llamados todos amigos de él, ¿cierto? Pero en ese momento, el único que llamó amigo fue Abraham. Y para ser amigo de Dios, para que Dios diga, no, Abraham no fue el que dijo, es que yo soy amigo de Dios. No fue Abraham, fue Dios el que lo dijo. Abraham, ese es mi amigo, ese es mi cercano, ese es mi pana, ese está alineado conmigo. Cuando él se acerca a mí, él me trata con respeto, él sabe con quién está hablando, él me trata con honor. Él no cuestiona, yo le voy a pedir a su hijo y Abraham no va a decir, mi hijo, olvídate, tanto tiempo lo esperé 25 años, no me vas a decir que te voy a entregar a mi hijo, ahora olvídate. Abraham no hizo eso. Cuando el Señor le pidió a Isaac, ¿qué hizo Abraham? Vieja, voy a alistar aquí las mulas, voy con mi hijo a ofrecer sacrificio y adorar. No tenía que darle explicaciones a nadie. Y lo cogió y se fue tranquilo para el monte donde el Señor le dijo que debía hacerlo. Y lo iba a hacer. Y cogió el cuchillo, lo puso sobre el altar y la preparación y la leña y todo. Y lo amarró, lo ató y Isaac se dejó atar. Esto es impresionante. Ese Isaac obediente como los hijos de hoy, que se dejarían atar. ¿Cierto? Y que usted le va a decir a su hijo, mi hijo, el sacrificio es usted. Vea, ese hijo hoy lo mata a usted. El sacrificio termina siendo usted. Créame. Pero Isaac preguntó, Padre, está la leña, está el fuego, está todo aquí. Pero yo no veo cuál va a ser el sacrificio. ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Y Abraham pues obviamente sabía que iba a ser él. Dios proveerá. Y en algún momento le dijo, pero ahí no se manifiesta que Isaac haya reaccionado ante eso. Isaac actuó conforme Dios sabía que iba a actuar. Digo, Padre, si soy yo. Amén. Usted es mi papá. Mire, es que la reverencia que se tenía por el Padre no era cualquier cosa. Usted es mi Padre, lo que haga usted está bien. Y si lo hace para mi Dios está mejor. Y se dejó amarrar. Y Abraham sacó su cuchillo, muy usado para muchas cosas, y levantó el cuchillo. Y en su corazón mató a Isaac. Ya estaba la decisión tomada.
porque él sabía, dice la carta de los Hebreos, que si él vino por la promesa y si él permitía que él asestara ese cuchillo en su corazón, él también lo habría de levantar entre los. Mire lo que era Abraham, mire la fe, por eso él es nuestro padre en ese aspecto. Él sabía. En ese hijo estaba la promesa de redención para todas las familias de la tierra. Él sabía que había promesa de redención para un pueblo. Él sabía que si vivía conforme a Dios, él iba a heredar un puesto de honor en el día que estemos con él. Él lo sabía. Y él lo creía y él lo vivía. Él no hablaba con cuentos, él no hablaba de manera incierta. Él tenía claro quién lo había llamado. Mire, lo llamó siendo un pagano. Él era un idólatra, fue formado como idólatra por su padre. Él creció en la idolatría. Él sabía que eran dioses vanos, pero cuando le habló Dios y le habló a su corazón, Abraham inmediatamente: ¿quién eres? ¿A dónde quieres que vaya? Para allá, listo, para allá mismo, ya corro. Deja tu tierra y tu parentela. Tampoco cuestionó. Y es más, armó sus corotos y ya se iba a ir, porque mucha gente se le sumó, pero Abraham se iba a ir solo. Porque ¿qué le dijo el Señor? Deja tu tierra y tu parentela. ¿A qué lo llamó? ¿A irse solo o con ellos? Solo. Pero cuando vieron que partió Abraham, me imagino que testificó de alguna manera: vea, es que Dios me habló y me dijo que me fuera para allá y yo me tengo que ir. Esa gente tenía un concepto de Abraham, que inmediatamente: si mi papá va para allá, yo voy para allá. Y si fue Dios el que le habló, mejor, con mayor razón, sigo la orden que Él estableció. Amén. Bueno, el tiempo se agotó. Pero vamos a retomar a partir del verso 17, que hay muchas otras cosas que ver, para el próximo domingo, si Dios nos permite y nos da la vida. No sé qué tanto hayamos aprendido, ojalá mucho. Y mientras más conozcamos de este Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Mire, estás amando al Dios que nunca te va a traicionar, que nunca te va a decepcionar, que nunca te va a defraudar. Estamos hablando del Dios confiable, que para Él el sí es sí y ya. Todo en Él es sí y todo en Él es amén.